Muy buenas noches, queridos compatriotas, mis hermanos cubanos que están en la isla y que también están en el exilio, dispersos por muchos países del mundo, incluyendo este país de los Estados Unidos. Nuevamente, en el espacio del gobierno constitucional de la transición, les hago llegar primeramente un abrazo fraternal del presidente constitucional, el doctor Julio Garcelán de Val. Esta noche queremos hacer un comentario sobre la creación de un nuevo partido que se ha formado, que le han puesto el nombre del Partido Popular o del Pueblo, Partido del Pueblo. Y entonces queremos decir que el gobierno constitucional ve con agrado la formación de partidos políticos conformado por cubanos bien intencionados que quieren participar en el proceso político del país por el bien de la patria, como ya se han formado otros partidos que están trabajando en su plataforma política para ponerla en vigor durante el periodo de la provisionalidad constitucional de los 18 meses, de que hemos hablado en otras ocasiones, y que entonces habrá una campaña política para que cada uno de esos partidos den a conocer sus candidatos. Ese es el proceso normal de un país democrático donde pueden participar muchos partidos políticos con sus agendas que conlleva, ¿no? Pero tenemos que decir que un partido que sea formado para participar en el proceso constitucional de la futura república, pero que al mismo tiempo se haya formado ese partido para tomar el poder fuera del marco constitucional, tenemos que decir que no estamos de acuerdo con eso, porque eso sería una violación más a la Constitución de la República, como lo hicieron los dos últimos dictadores que ha tenido Cuba. Fue Batista y Fidel Castro, ambos violadores de la Constitución de la República de Cuba de 1940. Porque los partidos políticos se pueden conformar con la buena intención de crear una plataforma para tratar de mejorar el sistema de un país en beneficio del pueblo. Ese debe ser el objetivo de un partido político. Ahora, un partido que se forme también pensando en violar la Constitución, creando un gobierno, pasándole por encima no solamente a la Constitución, sino a los demás partidos que ya han sido formados y que tienen preparados sus agendas para darlas a conocer al pueblo cubano en su momento durante la campaña política que se va a celebrar durante la provisionalidad constitucional de 18 meses. Eso sería lo normal. Pero alguien que pretenda violar la Constitución, pasarle por encima a los demás partidos que son respetuosos de la Constitución, eso no puede ser aceptado y eso tiene que ser denunciado, y por eso lo estamos mencionando aquí esta noche. Le estamos pidiendo a todos los compatriotas defensores de la Constitución que los insto a salirle al paso a estos señores que están completamente equivocados y que no pueden, bajo ningún concepto, engañar al pueblo nuevamente, porque para eso existe el gobierno constitucional, que fue formado dentro de la ley para cumplir con todo el proceso jurídico constitucional que corresponde, rescatar el orden constitucional que se perdió desde el golpe de Estado de Batista y que continuó durante la toma del poder de Fidel Castro en 1959
y que la única forma que vamos a poder rescatar esa democracia que queremos para el pueblo cubano, porque ya estamos hablando de 68 años de dictadura, 7 años de dictadura de Batista, 61 años de dictadura del castrocomunismo. Estamos hablando de 68 años. Basta ya de dictadores, basta ya de caudillos. Este es el momento en que el gobierno constitucional se pronuncia enérgicamente en contra de cualquier fórmula inconstitucional que se quiera implantar en Cuba, que provocaría una violación más a la Constitución de la República. Y entonces, por eso esta noche hemos decidido tocar este tema, y el licenciado Clavijo también tiene algo que decir al respecto, y quiero pasarle los micrófonos al licenciado Clavijo. Muchísimas gracias, licenciado Rubén Ricardo. Como ya usted lo explicó, el surgimiento de este partido político, si se le puede llamar así, es algo contradictorio, es algo ofensivo, es algo irritante, porque no se considera, sino es una violación más a la Constitución del 1940. La Constitución del 1940 enfatiza muy claramente sobre la formación de partidos políticos para de esa manera formalizar el pluripartidismo en nuestra patria, en camino hacia la democracia. Ha nacido un nuevo partido político. Desconocemos si es un partido o se trata de un gobierno en el exilio para contrarrestar y que sea desconocido el gobierno constitucional cubano de la transición, que legal y legítimamente emana de la Constitución del 1940. Un partido político que se hace llamar Partido del Pueblo y que está formado por cubanos que no han tenido recato en manifestarse abiertamente en contra de la Constitución del 1940. Cubanos que han atacado violentamente a la Constitución, cubanos que han sobrepasado la línea del respeto, la lealtad y la cubanía al tratar de violar y manifestarse en desacato contra nuestra Carta Magna. Dicho documento no habla sobre cuáles bases legales ha sido formado este partido, y solo habla de promesas, de quitar impuestos, ofreciendo libertades sin límites a un pueblo que necesita ser educado en cómo vivir en democracia, modificar el sistema escolar, reconstruir la infraestructura, las comunicaciones, la agricultura, comercio, relaciones diplomáticas, economía y todo y cada uno de los aspectos políticos, sociales y económicos que conforman nuestra nación devastada por la furia del sistema comunista. Hablan mucho de paz, pero no hablan de justicia. Y si no hay justicia, nunca habrá paz en nuestra patria. No hablan de la desaparición del sistema criminal que ha esclavizado a nuestra patria por 61 años. No hablan de cómo establecer un sistema económico. Solo hablan de no pagar impuestos ni aranceles. ¿Cómo puede ser posible que un país pueda crecer sin colectar impuestos para que estos sean dirigidos a los sectores más fundamentales para su desarrollo? ¿Cómo serían cubiertas las necesidades de los sectores primordiales sin obtener
impuestos. Para ayudar al progreso económico del país, no se trata de eliminar todos los impuestos, sino reducirlos. Para reducirlos solamente si fuera necesario. Pero lo más importante es incrementar la producción y la libre empresa y desmantelar el sistema centralizado que tiene el sistema comunista, que ha sido un fracaso total. Y haciendo esto y aumentar la producción en todos los sectores económicos del país, vendrán entonces la prosperidad económica, y tanto el ciudadano como el gobierno recibirán los beneficios financieros para poder sustentar las necesidades del país y del pueblo. Todos estos planes económicos están ya contemplados por el gobierno constitucional para la transición en la reconstrucción de la infraestructura y economía del país. Cada ministro del gobierno constitucional ya tiene planes orgánicos y administrativos para ponerlos en función una vez en territorio nacional y comenzar la reconstrucción de una nueva república libre y soberana. ¿Es que acaso el continuismo del sistema es el continuismo del sistema comunista, donde todo es un desastre y han convertido a la isla en un país del quinto mundo? El gobierno constitucional cubano de la transición no acepta el continuismo de la tiranía con nuevas figuras que han traicionado a su constitución y al soberano. Nuestro pueblo merece la libertad plena de aquellos que han arruinado la economía y que fueron capaces de dividir a la familia. El gobierno constitucional cubano en la transición nunca va a dialogar con la tiranía y luchará junto al pueblo de Cuba hasta obtener su plena libertad. El gobierno constitucional de la transición no acepta lo que está concebido lo que no está concebido dentro de la Constitución del 1940. Es la recopilación de ideas foráneas con el propósito de darle vida ideológica a un proyecto de partido político que de hecho tiene derechos legislativos y ejecutivos. Una nación necesita del pago de los impuestos de los ciudadanos para poder concretar proyectos diversos en provecho del pueblo. Estaremos descalzos como nuestros mambises, pero haremos frente al enemigo, cualquiera que sea. ¡Viva la Constitución del 1940! Licenciado Ricardo. Bueno, efectivamente, todo eso que has dado a conocer es precisamente lo que deben de todos los hermanos cubanos que están interesados en el regreso a la verdadera democracia en nuestro país, deben de tomar en cuenta cuando surjan proyectos violadores de la Constitución. Entonces hay que darle saber a estos compatriotas de que no vamos a aceptar nada que esté fuera del marco constitucional, porque como yo acabo de mencionar y tú acabas de mencionar, el pueblo cubano lo que merece es la verdadera democracia representativa y no más caudillos o dictadores. Basta ya, son 68 años entre las dos dictaduras. Entonces, la única forma que podemos nosotros, los cubanos, rescatar el orden constitucional y esa democracia que queremos para nuestra patria es a través de la Constitución. Nuestra Constitución cubana de 1940 está vigente, nunca fue derogada por la voluntad libre y directa de nuestro pueblo, porque solamente la única institución que tiene el poder para poder derogar una Constitución es un Congreso electo por el pueblo.
y desgraciadamente ese Congreso fue disuelto por la dictadura castrista cuando tomó el poder en 1959. Entonces, por lo tanto, nuestra Constitución de 1940 está aún vigente y continuará vigente hasta que el pueblo cubano decida hacerle sus cambios y actualizarla. Sí, sería muy recomendable que esta Constitución continuara funcionando, si fuera posible, muchos años más, porque es una Constitución que ha sido reconocida por las instituciones académicas del mundo como una de las mejores constituciones que se han escrito en Hispanoamérica. Los cubanos tenemos que sentirnos orgullosos que esta Constitución fue utilizada para la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que aún está vigente en las Naciones Unidas. Y por ese motivo también hay algo que tenemos que enfatizar y recalcar, de que el progreso económico que tuvo la Cuba republicana fue durante la existencia de la Constitución cubana en 1940, que Cuba se colocó entre los 3 primeros países de Hispanoamérica en economía y educación en solo 12 años, aún a través de la dictadura de Batista. El sistema económico de Cuba estuvo funcionando porque Batista vio la parte política, pero no se inmiscuyó en la parte económica del país. El país continuó desarrollándose económicamente y por eso en un periodo de 12 años alcanzamos esa posición. En muchos países, en muchos renglones estuvimos el número 1. Inclusive estuvimos por encima de algunos países europeos. Estuvimos encima de Italia, de España, de varios países europeos en economía en la década de los 50. Entonces, hermanos, es vital, es importante que estemos claros en esto, que no crean que nosotros nos oponemos a la formación de un partido político. Tenemos entre los defensores de la Constitución, tenemos varios partidos que están funcionando como defensores de la Constitución, pero esos partidos son respetuosos de la Constitución y ellos han formado una plataforma política para ponerla en vigor en el momento adecuado. ¿Cuál es el momento adecuado? Durante la provisionalidad constitucional, una vez que hayamos logrado sacar del poder a la dictadura castrocomunista y que estemos en ese periodo de los 18 meses, sería también el periodo de los partidos políticos van a llevar a cabo su campaña política para dar a conocer los candidatos que ellos van a presentar para las elecciones. Van a ser unas elecciones generales donde no solamente se va a elegir un presidente, también se van a elegir senadores y representantes, gobernadores de las provincias y gobiernos municipales, los alcaldes y concejales. Cada partido va a tener todos esos candidatos que los van a llevar a las elecciones y el pueblo soberano de Cuba es el que va a elegir libremente, como se hace en el proceso democrático de los países libres del mundo. El pueblo soberano es el que vota por los candidatos que ellos consideran que los van a representar mejores en el gobierno. Ese es el proceso. Ahora, pretender que venga un partido político a formarse en el exilio, desconocer la vigencia de la Constitución cubana de 1940, violando a la Constitución nuevamente, eso es completamente inaceptable y por eso lo estamos dando a conocer esta noche. Aquí no se trata de nada personal contra nadie, solamente que tenemos la obligación como gobierno, de dar a conocer estas cosas. Quiero preguntarle al licenciado Clavijo si tiene algo que decir relacionado con este punto. Sí.
nosotros no podemos pasar por alto, y sí hay que reconocerlo, ya que usted mencionó el golpe de Estado del 10 de marzo del 52, que fue la primera violación de la Constitución, y que el general Fulgencio Batista utilizó ciertos artículos de la Constitución en su beneficio propio, para aplicar su política, para aplicar lo que él tenía en mente para la patria. Pero no se puede dejar de reconocer la violación a la Constitución del 1940. Sigue la próxima violación, que fue la de Fidel Castro, el tirano Fidel Castro, que en el 1959 también traiciona, viola la Constitución y utiliza la ley fundamental para él poder trazar la línea dura de su revolución. Cancelar ciertos artículos, como por ejemplo el artículo que prohibía la pena de muerte, para él poder fusilar, para él poder, otros artículos que fueron violados, para él poder implantar sus reformas que en definitiva fueron un desastre. Mira la situación, las reformas, la revolución por 61 años nos ha traído, que nos ha convertido en un país del quinto mundo. Y hoy, recientemente, se produce la tercera traición a la Constitución. La traición de algunas personas que desconocen la Constitución del 1940. Cuando se le ha hablado a esos señores de Constitución, no quieren saber de Constitución. Han atacado virulentamente a la Constitución. Han tratado de desacreditar la Constitución. Han sacado los artículos que ellos entienden que les perjudica personalmente. No han tenido en cuenta lo que tiene una Constitución, que es el respeto al soberano. Porque en ningún momento ellos hablan del soberano, ellos hablan del pueblo de Cuba, ese pueblo que sufre. Ellos están empecinados aquí en el exilio formar un gobierno, un partido gobierno, si se le puede llamar así, un fraude para engañar a aquellos que le quieran seguir, aquellos ciegos constitucionales que quieran también desconocer que la Constitución los contempla a todos y cada uno de los cubanos. Estamos en presencia de otra traición a la Constitución, y es el tiempo de que el cubano, tanto del exilio como de Cuba, se decida cuál es el camino a seguir. Ahí lo tienen, dos opciones: la traición o la continuidad de la Constitución del 1940. Ahí lo tiene, pueblo de Cuba. Ahí lo tiene, exilio. El exilio histórico debe dar respuesta a esta situación. El presidio político histórico debe dar respuesta a esta situación. Todos los cubanos en el exilio dentro de Cuba somos responsables de lo que pueda suceder,
con esta traición si llega a fraguar como otro golpe de Estado más a la Constitución. Cubanos, tanto del exilio como de Cuba, la decisión es vuestra. Constitución u otro sistema que no sabemos dónde nos va a llevar. Un sistema que se fragua en traiciones no puede ser bueno para un pueblo. Un partido que no está basado en una legalidad, que no está basado en una constitución, es un partido que va a traicionar a la patria nuevamente. Muchísimas gracias, licenciado Ricardo. Bueno, gracias a ti, licenciado Clavijo. Yo quiero agregar también algo que quizás no mencioné anteriormente, pero que para poder formalizar dentro de la ley constitucional un partido, tiene que existir un Congreso electo por el pueblo. Y todos sabemos que en este momento no existe tal cosa, porque el último Congreso electo por el pueblo fue disuelto por la dictadura castrocomunista cuando tomó el poder. Entonces, no existe legalidad ninguna de parte de estos señores para formar un partido en la forma que lo están haciendo, porque los demás partidos que se han creado aquí en el exilio, pero lo han hecho pensando en ponerlos en vigor una vez legalizado formalmente dentro de Cuba, habiendo obtenido la cantidad de firmas que la Constitución requiere y que son aprobados por un Congreso electo, o si no, por el Tribunal Superior Electoral antes de las primeras elecciones, que también tiene el poder para legalizar un partido. Y eso es lo que va a suceder con los partidos que se han formado ahora aquí en el exilio formalmente, pero esos partidos son respetuosos de la Constitución de la República de Cuba de 1940 que está vigente. Entonces estos señores, en vez de hacer eso, si ellos quieren formar un partido, bienvenido sea, pero dentro del marco constitucional, respetando a la Constitución, no tratando de tomar el poder, porque eso es otra dictadura más, otros caudillos que quieren violar la Constitución una vez más. El pueblo cubano ya ha aprendido la lección y sabemos que no vamos a permitir que eso vuelva a suceder con dos dictaduras que hemos tenido, que son las responsables de la destrucción de nuestra patria. No podemos, bajo ningún concepto, aceptar esto que ellos están fraguando, porque entonces seríamos entonces, si nosotros no denunciamos y damos a conocer la ilegalidad de lo que se pretende hacer, pues entonces nos estamos poniendo al lado de ese partido ilegal que se está formando. Por eso nos vemos obligados esta noche a darlos a conocer que la Constitución es la ley fundamental de la República, que tenemos que ser disciplinados, que tenemos que aprender a acatar y respetar nuestra ley fundamental si queremos comenzar una nueva república para el bienestar no solamente de la patria, sino de todos los cubanos. Tenemos que aprender a ser respetuosos y disciplinados desde ahora en adelante para que jamás vuelva a pasar en Cuba lo que ha sucedido, esta pesadilla que nos ha costado 68 años, ¿verdad? Un dictador le pasó la antorcha al otro dictador, 68 años de dictadura. Vamos entonces a aceptar otra dictadura más. Yo le pregunto a mis hermanos que me están escuchando esta noche, ¿qué piensan ustedes de esto que hemos explicado nosotros aquí esta noche? Yo creo que ya el pueblo cubano está madurando y se están dando cuenta de que eso no puede suceder y que no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir porque lo vamos a continuar denunciando como es debido. Esto que se está fraguando es una violación a la Constitución y es otro golpe de Estado a la República de Cuba. Y entonces ya eso jamás va a volver a pasar porque el gobierno constitucional lo va a denunciar públicamente como lo estamos haciendo esta noche y lo vamos a continuar haciendo.
Entonces, está claro, creo que no queda más nada por decir, solo decirle a estos señores, a estos que han formado su nuevo partido gobierno, que rectifiquen, porque ya el pueblo de Cuba está conociendo de la Constitución, conoce de la Constitución, pero también está conociendo de la traición que se está fraguando en contra de la Constitución y quiénes son los responsables de esta traición. Tienen tiempo para rectificar, acogerse a la Constitución del 1940, que es la legal, la legítima, donde todos y cada uno de nosotros estamos representados. Entonces, muy buenas noches a los cubanos de la isla, nuestros hermanos cubanos de la isla. Muy buenas noches a los cubanos del exilio. Y ya tenemos una tarea. Tenemos la tarea de pensar hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde queremos llevar a nuestra patria. Licenciado Ricardo. Sí, muy buenas noches también a nuestros hermanos que nos están escuchando. Y antes de terminar, quiero hacerles saber, hacer un anuncio del gobierno constitucional, que próximamente vamos a poner en el sitio web del gobierno los nombres de los miembros del gobierno constitucional para que todos los compatriotas que quieran escucharlos o verlos lo puedan hacer. También quiero anunciar esta noche, porque he recibido la notificación del presidente Julio Garcerán de Val de que ha aprobado el nombramiento de la licenciada Jessica Villarreal como viceministro de Información, trabajando bajo las órdenes del licenciado Ariel Clavijo, y nos regocijamos de ver que una joven cubana está dispuesta voluntariamente, como todos los demás miembros del gobierno que estamos trabajando en este gobierno, voluntariamente para el rescate de la democracia en Cuba. Así que nos regocijamos en esto y estamos muy contentos. Nuevamente les enviamos un abrazo fraternal y constitucional en nombre del gobierno constitucional a todos nuestros hermanos cubanos, y sigamos luchando por el único objetivo del gobierno constitucional, el rescate de la democracia y la libertad para Cuba. Un abrazo fuerte. Nuestra Cuba será libre con su Constitución del 1940. Gracias a todos. Así será.